Un asteroide gigante apodado el Dios del Caos pasará por la Tierra el 6 de marzo del 2021. El asteroide en cuestión estará demasiado cerca de la Tierra que incluso podremos verlo a simple vista. Apophis, como lo llaman los científicos, pasará por delante de nosotros poco después de la 1 de la madrugada del sábado y se acercará a 16.000 kilómetros del globo terráqueo. Esto quiere decir que en términos cósmicos prácticamente rozará la Tierra, pasando aproximadamente 40 veces la distancia entre la Tierra y la Luna. La amenaza es una enorme roca espacial apodada el Dios del Caos, que es nombrada así por el dios egipcio del caos, Apophis, el cual es asociado con los terremotos, los truenos, la oscuridad, las tormentas y la muerte. Pero también está asociado al caos, el desorden, la oscuridad. Es llamado así porque, si este asteroide impactara con el planeta, causaría un gran caos. Sin embargo, la probabilidad de que se produzca un impacto que genere un Armagedón en la Tierra es muy poca. Será visible para los telescopios más básicos y estará al alcance de los radares del planeta. Apophis mide unos 350 metros de diámetro, o sea que es casi 3 veces el tamaño de un estadio. Fue descubierto por primera vez en el 2004 y ha sido clasificado como un asteroide potencialmente peligroso. La NASA ha estado observando el asteroide desde el 3 de marzo y lo seguirá haciendo durante varios días. Los asteroides mantienen una órbita y está previsto que vuelva a pasar por delante de la Tierra en abril del 2029, cuando estará mucho más cerca de nuestra superficie. Esto nos lleva a pensar que cada vez que el asteroide regrese podría estarse acercando al planeta más y más hasta que finalmente lo impacte de lleno. La NASA ya ha hablado sobre este paso. Será la aproximación más cercana de algo tan grande que se conozca en la actualidad. Apophis será visible a simple vista durante varias horas y las mareas terrestres probablemente cambiarán su estado de giro. El proyecto europeo de telescopios virtuales ofrecerá una transmisión en directo por internet para que la gente pueda ver el sobrevuelo en el momento que se produzca. La NASA sigue actualmente el rastro de unos 2.000 asteroides, cometas y otros objetos que podrían impactar con la Tierra. Pero el temor de los expertos es que la Tierra no había sabido de un asteroide de escala apocalíptica desde la roca espacial que acabó con los dinosaurios hace unos 65 millones de años. La mayoría de los asteroides no entran en contacto con la atmósfera terrestre, pero en raras ocasiones las gigantescas rocas espaciales pueden afectar a los sistemas meteorológicos. ¿Qué pasaría si un fragmento de este asteroide se desprendiera y fuera dirigido hacia la Tierra? El Dios del Caos pasará por la Tierra y a pesar de que las probabilidades de impacto son pocas, toda la NASA sigue de cerca la gran roca espacial. El asteroide Apophis pasará por delante de la Tierra a las 19:15 horas de México el 6 de marzo. Y aunque la distancia parece inmensa, no debemos dejarnos engañar, ya que en términos astronómicos esta distancia es extremadamente cercana. Apophis
se considera potencialmente peligroso tanto por su tamaño y su proximidad ocasional a nuestro planeta. Pero eso no es todo. Existe un grupo de científicos que intentará utilizar el sobrevuelo del asteroide como una práctica para una posible colisión con la Tierra en el futuro. Se trata de expertos en defensa planetaria de la Universidad de Arizona, que están ayudando a los científicos a predecir la trayectoria y sus probabilidades de impacto a través de la Red Internacional de Alerta de Asteroides. El grupo ha estado tratando a Apophis como si fuera un objeto nuevo que acaban de descubrir, y se han reunido a distancia para discutir sus cálculos. El objetivo, según uno de los expertos, es obtener nuevas observaciones como si no supiéramos nada de este objeto e intentar ver en qué parte del proceso tenemos que mejorar la eficacia, así como identificar el factor humano. Mientras tanto, el proyecto europeo de telescopios virtuales ha organizado una transmisión en directo por internet que comenzará desde el 5 de marzo a las 0 horas. Y permitirá a la gente ver el sobrevuelo mientras se produce. Los científicos están especialmente interesados en Apophis, porque en abril del 2029 volverá a acercarse a la Tierra y en esa ocasión estará a solo 32.000 kilómetros del planeta, es decir, más cerca que la Luna. Es por eso que los científicos lo nombraron Apophis, en honor a la deidad egipcia que personifica el caos. El asteroide se cree que mide más o menos el tamaño de 3 estadios y su composición mineral es desconocida. Pero lo que sí se sabe es que el tamaño de los asteroides es importante, porque ayuda a los científicos a predecir el daño que causaría la roca espacial si llegara a impactar con nuestro planeta. Para darnos una mejor idea, el asteroide que explotó sobre la ciudad rusa de Chelyabinsk en febrero del 2013 medía tan solo 17 metros de diámetro. Según los expertos, esta pequeña roca liberó suficiente energía como para destrozar ventanas en más de 200 kilómetros cuadrados y herir a más de 1.600 personas. Si Apophis llegase a impactar contra la Tierra, definitivamente sería un verdadero caos. Yo soy el documentalista y esto fue el dios del caos, el asteroide que podría impactar contra la Tierra. Saludos especiales para The King OMG, Luz Razo, Rodríguez Sarabia, Ruspin, El Viejo Rafiki, Tommy Barrios, Sarita Luna, Scarlett Pineda, Jaime López, Martín Cortés, Carlos Arturo Martínez Flores, Trinidad González Ruiz, Francisco Cárdenas, Brian Suárez, Gonzalo Nova, Ian S., Pitfire y Alexander Marcelo. Gracias